todo ello, que creemos que sobre todo la parte de la pandemia ha sido complicado en gran medida y que de repente pues nos viene ha generado ciertos estragos en el tema económico. Hemos visto afectado el tema de los flujos de caja, nos hemos visto afectados en varias áreas y entonces habrá que definitivamente reinventarse en el tema y habrá que reinventarse en los diferentes elementos empresariales a los cuales nosotros tenemos que ir buscando como el mecanismo para cómo vamos a salir de esto y no solamente cómo vamos a salir, sino cómo vamos a crecer. Para mí es un gusto saludarles, como ya escucharon en esa presentación. Mi nombre es Francisco Román y un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias por esa invitación que se me hace y definitivamente creo que juntos podemos aprender algunos elementos que son fundamentales y que son muy básicos en este tema que hoy por hoy tiene mucho que ver con la parte de la neurociencia. Es decir, hablar de la neurociencia es hablar de el elemento básico que es el cerebro y cómo puede realmente estudiarse y conocerse y cómo el cerebro del ser humano nosotros podemos aprender de cómo las personas realmente deciden, las personas están decidiendo sobre la marcha qué producto, qué servicio de repente van a adquirir y es precisamente que el neuromarketing viene a darnos una serie de tips y sobre todo en el escenario en el que nos encontramos. Así que sin más preámbulo, pues puedo iniciar esta parte de la importancia del neuromarketing en la venta online. Hoy estamos migrando porque el consumidor también ha migrado, es decir, el consumidor es diferente y los emprendimientos de repente pues nos enfrentamos o los empresarios se enfrentan a un nuevo escenario donde a pesar, digo, de las circunstancias, de los problemas de flujos de caja, donde las ventas han caído, donde nos hemos dado cuenta que de repente hemos tenido que algunos afrontar el tema de las planillas de pago y sobre esas planillas de pago, pues todos los costos fijos, porque en algunos casos a lo mejor y no se dio el espacio como para contrarrestar esos costos y habrá que enfrentarse a todos esos elementos que en alguna medida pues nos vienen a afectar como parte de los desafíos que tenemos, pero ¿qué se viene? ¿Cuál es el reto? Y hacia eso vamos. Y sobre eso se trata el tema de la importancia del neuromarketing, estudiar el tema cerebral y cómo hoy por hoy necesitamos estar con un cerebro activo para hacerle frente a lo que se viene. Hoy más que nunca necesitamos mantener ciertos niveles de felicidad, necesitamos mantener cierta energía, necesitamos tener las condiciones adecuadas para enfrentar. Ustedes saben que un cerebro activo es un cerebro que tiene la posibilidad de imaginar, tiene la posibilidad de ser más creativo, de buscar una solución, y que es lo que muchas veces ha pasado, de cómo voy a solucionar el problema de mi negocio, que me ha tocado cerrar a lo mejor una sucursal o que me ha tocado de repente ir sobre la marcha buscando alternativas de productos o servicios. Entonces, por eso es que están las herramientas, no es que sea una varita mágica el neuromarketing, hay muchos detractores incluso de algunas herramientas neurológicas, pero a la larga, si nosotros sabemos aplicar y si nosotros sabemos identificar la importancia que esto tiene, nos puede llevar a eso, que lo que queremos es vender. ¿Cómo vamos a vender después de una pandemia? ¿Cómo vamos a vender en tiempos de crisis? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a eso? Es un poco de lo que les quiero mencionar, es un poco de lo que quiero compartir con ustedes, que yo no dudo que esta tarde puede ser interesante. Bueno, mi nombre, como ya lo mencionamos, Francisco López Román, he estudiado neurociencias aplicadas a los negocios y otra formación que he tenido en la parte de neuromarketing y sobre todo específicamente en el tema de transformación digital
Y ahora pues es un gusto estar con ustedes, digo, viendo todo este escenario en el que nos encontramos. Así que comencemos un poco la temática, cuál va a ser la agenda que vamos a tener esta tarde. Vamos a comenzar a hablar sobre este tema que es fundamental, que es el neuromarketing, que incluye lo que conocemos como marketing, que incluye la parte neurológica, es decir, la parte cerebral, y cómo la neurociencia aplicada al marketing puede generar algunos espacios que pueden ser interesantes a la hora de tomar decisiones dentro de las compañías. Y luego un poco hablar de la venta digital para conocer ese funnel de marketing tradicional para cómo llegar a cerrar una venta digital. Luego cómo utilizamos esa combinación de ambas temáticas fundamentales y que nos lleven a eso, a vender. Entonces, son temas bien interesantes, bien completos, fundamentales, sobre todo para la toma de decisiones. Y en ese sentido, de verdad que es un gusto que estén con nosotros y que podamos compartir algunos elementos fundamentales. Parto entonces del primer elemento del neuromarketing y voy a tratar un poco de mantener el ritmo, y si hay alguna pregunta a lo mejor lo podemos dejar al final y podemos juntos como compartir y ir abonando algunos elementos que de repente se vayan insurgiendo o algunas dudas que de repente puedan estar ahí. Partimos de este primer elemento. Estamos hablando del neuromarketing y el neuromarketing está basado en conocimientos de los procesos cerebrales. Entonces, el cerebro como tal está vinculado totalmente al tema de la percepción sensorial. Está vinculado al procesamiento de la información, está vinculado a la memoria y está vinculado a la emoción y sobre todo a la atención. Y esto no se deja de lado, es decir, no podemos apartar el aprendizaje, es decir, todo lo que nosotros aprendemos en la vida normalmente se graba y se regraba en el cerebro. Entonces, el tema de la percepción, los procesos cerebrales están vinculados a la percepción sensorial, está vinculado a todo el tema de la información, cómo procesamos la información desde que nos levantamos, es decir, yo me levanto por la mañana, luego a lo mejor y se prepara un desayuno, de repente va por la calle y observa usted un comercial específico, a lo mejor escuchó algún comercial en la televisión, vio en la televisión algo, en alguna red social que alguien comenzó a hablar, síguenos en tal página, o de repente nos encontramos con información que gradualmente vamos recibiendo durante todo el día. Entonces, esa información, normalmente el cerebro procesa esa información, porque son esos procesos cerebrales que procesan la información, tiene mucho que ver con la memoria, tiene mucho que ver con el recuerdo, tiene mucho que ver con la emoción, y más adelante hablamos de la emoción, que es fundamental, sobre todo hoy en día, para que nuestras marcas y nuestros productos realmente puedan tomar la vía que sea la adecuada, necesaria, no solamente para convertirnos en una compañía o en una empresa que de repente recibe tantos likes, sino que lo que nos interesa es vender. Pero entonces el neuromarketing está basado en conocimientos de procesos cerebrales. Ese proceso cerebral donde realmente nos interesa conocer cómo realmente están conectadas las dendritas famosas a nivel neuronal y cómo realmente un cerebro no solamente me puede generar por el lado de la estrategia una muy buena expectativa para que pueda tomar o desarrollar una estrategia competitiva, sino que también nos interesa estudiar el cerebro del cliente, porque es él quien nos compra, dependemos de él. Entonces, ¿cómo se dan esos procesos cerebrales en aquellas personas que al final van a decidir ponerse los zapatos que nosotros vendemos o no, o aquellos que van a decidir ir a nuestro restaurante o no, o aquellos que de repente van a confiar en nuestra tour operadora o no, o que van a confiar en nuestro hostal, o que van a confiar en la venta de nuestros productos, ahora productos que quizás están enfocados al tema de la sanitización, de desinfección o otros procesos, dependiendo cuál sean nuestros negocios. El punto es que el tema está basado, digo, en todos esos procesos cerebrales vinculados a la percepción sensorial. Ahora, esto también puede estar pero muy amarrado a lo que nosotros hacemos a nivel digital, que luego digo, voy relacionando estos elementos. Igual el procesamiento de la información, hoy más que nunca hay tanta información, pero el neuromarketing me da ciertos elementos
claves de cómo el ser humano procesa la información desde que usted se levanta hasta que usted va a dormir. Ha procesado cantidad de información. Esa información el cerebro la va filtrando y normalmente se va quedando con aquella que puede tener un significado especial para aquel que nosotros conocemos como cliente. ¿Será que nuestra información está en esa selectividad que el cerebro hace, de acuerdo a Kahneman? ¿Será que la información que yo voy obteniendo del medio es la información de su empresa? ¿Es la muy buena atención que he recibido en la misma? ¿O el mensaje de aliento que estoy recibiendo en el sitio web o en mi página de Facebook? Entonces, elementos como estos, el cerebro los va procesando, va filtrando y en algunos casos mucha información ni siquiera la deja pasar, pero son elementos, digo, del proceso del neuromarketing. El tema emoción es fundamental. Todos sabemos de la emoción, sabemos que impactan 1000 veces que el pensamiento racional, en el sentido que la emoción muchas veces termina matando la razón, y eso es un elemento importante como el aprendizaje que el consumidor ha ido adquiriendo durante su modelo de vida, también es parte de lo que se graba y se regraba en el cerebro. Entonces, eso es en términos generales un poco de lo que hablamos de el neuromarketing. Entonces, partimos de lo que Philip Kotler dice también, que el cliente de hoy está más informado que nunca, pero también más distraído. Entonces, ¿por qué más informado que nunca? Ustedes saben que no solo existimos nosotros, sino que hoy por hoy y más que nunca nos enfrentamos donde el cliente de hoy tiene toda la información a su disposición. Con un clic, de repente puede buscar de nosotros, nos puede encontrar, sencillamente pudiésemos ser o escapar creyendo de que el escenario con el cliente es diferente, pero no es así. Y el cliente de hoy tiene una información increíble. Antes no conocíamos al cliente que tenía un almacén en San Miguel y que de repente pues tenía una sucursal en Santa Ana, no se conocían entre ellos los clientes. Hoy fácilmente están altamente armados, su arma se llama Facebook, se llama Twitter, su arma se llama una red social en específico, y ellos están opinando y están diciendo. Por eso el consumidor dejó de ser un consumidor y ahora es un prosumer, es alguien que no solamente está consumiendo, sino que también está hablando. Está informadísimo, tiene información a través de los diferentes medios, tiene información a través de las redes sociales, tiene información en una landing page, tiene información en un sitio web, tiene información en los diferentes medios. Pero resulta que también el consumidor, como dice Philip Kotler, ¿verdad?, que es como uno de los gurús del marketing, de los pioneros, digo, del tema del marketing, también el consumidor hoy por hoy es más distraído. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el consumidor como tal tiene tanta información, pero que fácilmente también puede perder cierto interés si en un momento determinado la información no es valiosa o que le pueda generar valor. Hoy más que nunca se trata de generar valor. Está informado por medios digitales, está informado tal vez no necesariamente por un periódico físico, aunque todavía funcionan, pero no como funcionaban antes. Ahora los medios han cambiado, el escenario es distinto. Y en temas de pandemia también nosotros tenemos que buscar las alternativas o los medios que nos van a servir precisamente para llegar a este cliente que cada vez está más informado, que cada vez está buscando, que de repente pues le interesa hoy con la reapertura ver qué hotel tiene o qué hostal tiene las mejores condiciones en temas de sanitización, o probablemente le interesa el restaurante que tenga espacios donde las personas con toda seguridad puedan llegar a consumir, donde hay ciertos procesos, donde se manipulan los alimentos de la mejor forma, donde existen condiciones adecuadas de salud y que de repente
repente esto puede ser del interés, digo, de muchas personas como para poder tener alternativas donde realmente comer fuera de casa en temas, digo, posterior a la pandemia. Entonces, el cliente hoy más que nunca está informado. La información está a la orden del día. Con un clic yo puedo buscar información, con un clic puedo encontrar información, pero el consumidor también es más distraído. Tanta información de repente también puede complicarle la vida al consumidor. ¿Y eso qué significa para nosotros? Pues significa que nosotros tenemos que ser esa información puntual que el cliente realmente necesite. Hago una pausa y continúo mencionando lo que dice Philip Kotler, que si bien los negocios online o en línea han ocupado una parte significativa del mercado en los últimos años, no creemos que reemplacen completamente a las empresas sin conexión. Es decir, esto también es importante. Tenemos por un lado que hoy más que nunca y sobre todo en la pandemia hemos acercado el año 2030 al año 2020. Hemos pegado un salto increíble. Entonces, todo esto que se ha venido a dar con la pandemia, nos hemos dado cuenta que los negocios en línea van a seguir ocupando una parte significativa del mercado. Es decir, el tema online, el tema off y on, obviamente lo teníamos marcado, pero hoy más que nunca sabemos de lo que está pasando y aunque no se va a reemplazar completamente al tema de las empresas que están off. ¿Qué significa entonces todo esto? Significa que nosotros tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario online, tenemos un escenario off. Entonces, a la larga, la combinación de ambos puede ser fundamental e importante en la generación de todos esos procesos cerebrales que de repente pueden impactar en el cliente. Quiere decir que yo puedo estar generando niveles de atención, puedo estar generando niveles experienciales, puedo estar generando un modelo que me permita, por ejemplo, llegar a la memoria, llegar al recuerdo, que se grabe en el cerebro del cliente cuando él de repente quiere buscar, va a Google y se encuentra como primera opción una compañía y que no solamente se la encuentra como primera opción, sino que tiene muy buenísimos comentarios, tiene videos de personas que dicen que en la pandemia han llegado y que de repente se han encontrado con un tema de salubridad muy exquisito, que hay medidas realmente importantes, que se está beneficiando a la familia con ello y que no perdieron esa receta secreta que es fundamental. Entonces, ¿dónde encuentro esto? Pero de repente voy al lugar y paso la puerta y me encuentro que también la experiencia es agradable. Una persona que me está atendiendo increíblemente con su mascarilla, que tiene un proceso de sanitización importante, de desinfección, como lo queramos llamar, y que también tiene pues un nivel de atención. Hay un código QR donde yo puedo ver con mi celular y tomar el menú a través de mi celular y de repente ver el menú sin necesidad de hacer contacto físico, o de repente yo puedo ir y comenzar a servirme los alimentos, tal vez no lo hacía antes, o sencillamente me los llevan pues con toda una bandeja, con las condiciones, yo soy el que lo tomo como cliente y me genera todo un modelo experiencial que esa vivencia durante todo el día pues no desaparece y se convierte en ese recuerdo, en esa memoria que el cerebro de repente está combinando lo on con lo off. Y eso es el tema, digo, porque Philip Kotler también lo menciona y no se equivoca. Porque incluso cuando lo veamos más adelante, yo les explico dos conceptos. Hay personas que buscan en línea, hoy buscan en línea porque no quieren contacto físico y quieren que se lo lleven a la casa. Entonces, de repente eso le genera una experiencia porque hay algo que se llama el miedo y el miedo vende y todos lo sabemos. De repente, pues el miedo está vendiendo, ha vendido por años y sigue vendiendo. Más hoy en la pandemia, la gente, incluso a esta altura de la vida, puede estar en sus casas encerrados 9 meses, pudieron estar y aún más, pero estas personas prefieren no salir. Estas personas se bañan de alcohol todos los días. Estas personas están utilizando una mascarilla sobre otra y no les importa pagar por ello, lo pagan. Y de repente llegan las pizzas y las terminan bañando de alcohol también porque eso les provoca, ¿no? El miedo vende. Y eso también tiene muchísimo que
ver con el tema de la emoción y eso tiene que ver con parte del cerebro que se conoce como el cerebro límbico, que tiene que ver con la parte de las emociones, pero esa parte yo la veo más adelante. El punto es acá que yo tengo off y tengo on, y eso es importante, tengo on y tengo off, y esa combinación también puede ser fundamental en temas del neuromarketing. Entonces, ¿de dónde viene la parte del neuromarketing? Bueno, viene de un marketing tradicional. El marketing tradicional, que toda la vida nosotros hemos hablado, satisfacer necesidades y deseos, y se quedó ahí. O es superar un poco las expectativas del cliente y se quedó también ahí. Hoy por hoy estamos hablando que el cliente pasa de la parte consciente, conoce el producto, aquello que le atrae, que le gusta el producto, se cuestiona y si está convencido por el producto o directamente después de todo ese proceso pues va a la acción y compra el producto y le agrada todo el proceso, al final hace una recomendación y recomienda el producto y dice, esta jalea de miel es riquísima, este sabor de arroz es buenísimo, este producto de panela traído de San Vicente es lo mejor que existe para deleitar el paladar, o este restaurante, o este servicio que se está brindando hoy en día, o este alcohol gel que estoy vendiendo de repente, cuál sea el negocio en el que me encuentre, o este modelo de capacitación que estoy dando. No, hombre, es una experiencia extraordinaria la que se vive. Y entonces, cuando el consumidor pasa por todo ese proceso de conciencia, donde conoce el producto que muchas veces está allí en un sitio web, que muchas veces está generando niveles de atracción, de repente pues ahí viene el cuestionamiento, dice este producto es muy bueno, esta miel es muy buena, que yo la puedo combinar con hago un emparedado y esto está exquisito, o de repente este chilito que han hecho, que buenísimo. Entonces viene la acción y la gente compra y de repente recomienda pues esa crema de coco, recomienda ese producto X, recomienda esa venta de calzado, recomienda a aquel que de repente está estampando camisas personalizadas. No sé, yo no sé cuál es su negocio, ni sé en cuál rubro usted está, pero lo que le puedo decir es que aquello de satisfacer necesidades y deseos ya quedó un poco descartado, o aquello de que sencillamente pues yo soy el mejor o soy calidad. Hoy más que eso tenemos que migrar a donde está el nuevo escenario, donde el consumidor sea consciente, me encuentre en una página de Facebook y que esa página de Facebook me esté enviando un mensaje donde me está diciendo que yo soy importante, que están apoyando, por ejemplo, los deslizamientos que se dieron en Nejapa, que están enviando un mensaje de que tú sí puedes, de que tú puedes salir adelante, que están enviando un mensaje donde te están diciendo que tú realmente eres una persona que puedes trascender en la vida. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta de que algo bueno está pasando y eso lo va a grabar el cerebro. Y cuando la persona graba lo que está on, al final, cuando va off, obviamente va a generar no solo un nivel de conciencia, atracción, se va a cuestionar si realmente lo que me están ofreciendo ahí es importante. Y eso lo toco más adelante, que se llama el núcleo accumbens, una parte del cerebro que genera la expectativa. Esa expectativa que yo le genero al cliente en mi página web, en mi landing page, o esa expectativa que le genero al cliente en mi página de Facebook, en mi Instagram, en mi Twitter, dando un mensaje puntual, específico de que algo está pasando en la empresa, al final esa experiencia la voy a combinar cuando llego a la empresa, cuando estoy en la empresa y de repente esto me mueve a la acción a comprar un producto determinado y al final incluso hasta recomendar a la compañía o al producto en específico. Entonces, dejamos el marketing tradicional de ser el hecho de satisfacer necesidades y deseos y vamos migrando a generar un nivel consciente, generando niveles de atracción donde el consumidor se cuestione y se decida por usted y no por nadie más. Digo, a pesar de que hayan miles de productos en el mercado, al final alguien tiene que generar un impacto a nivel cerebral. Entonces, esto del neuromarketing viene desde hace buen rato, allá por el Congreso de los Estados Unidos, allá por el año 90, pues le llama a esto del neuromarketing la década del cerebro, y de verdad que fue impresionante cómo en Estados Unidos se habló mucho de esto. Por los 80 se conocía
como la década del espacio y se manejaba bajo esa modalidad. Allá por el 90 nace la década del cerebro, donde se le pone mucha atención a los procesos cerebrales y todo el mundo se pregunta, ¿y esta gente por qué compra? ¿Y esta gente por qué pide una marca? ¿Y esta gente por qué pide un producto en específico? ¿Por qué prefiere a una persona y no a otra? ¿Por qué prefiere los servicios de un contador y no del otro? ¿Por qué prefiere los servicios de un profesional y no del otro? Entonces viene esa década del cerebro. Ahora luego aparece la década del comportamiento, y hablar de la década del comportamiento, que también se viene como vinculando, ¿por qué él se comporta de tal manera, X, Y, Z persona? ¿Por qué compra de esa manera? ¿Por qué prefiere ir a comprar a un sitio web en específico? Entonces, eso está muy amarrado, digo, al tema neurológico, porque está amarrado a la década del cerebro, que el Senado en los Estados Unidos pues le puso muchísima atención a esa parte. Entonces, el neuromarketing se puede definir como una disciplina de avanzada que investiga y estudia, ojo, está investigando y estudiando los procesos cerebrales. Eso se trata del cerebro. Esos procesos cerebrales que a la larga explican la conducta y la toma de decisiones de las personas. ¿Cuál es esa conducta y toma de decisiones de las personas? Porque las personas tienen ciertos comportamientos y al final toman una decisión. Al final de repente van y compran un producto que ni siquiera lo tenían planificado. Alguien puede decir, lo que pasa es que es un comprador compulsivo. Si lo nombramos desde este punto de vista, el punto es acá. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué compra lo que no debe comprar? ¿Por qué de repente va a un sitio web? ¿Por qué quiere una experiencia y se va a un sitio web y se encuentra que dice tengo opción A, B, C, me voy por esta opción? Alguien por ahí decía, lo que pasa es que son precios anclas que también están, entonces toma una decisión de repente el cliente. Como le llamemos, al final el neuromarketing lo que pretende es investigar y estudiar los procesos cerebrales que van explicando por un lado la conducta y la toma de decisiones de las personas. ¿Cuál es la conducta de las personas? ¿Por qué la conducta de las personas? ¿Por qué prefiere una marca A y no una marca B? Y la toma de decisiones de las personas. Las personas están tomando decisiones día con día. Las personas están tomando decisiones y muchas veces no saben ni por qué toman decisiones. Hay personas que dicen, es que me sale de adentro. Es que de repente no pide una rasuradora, sino que pide una Gillette. Pero alguien dijo, pero ese es posicionamiento. Pero ¿cómo se logra el posicionamiento? Y ese es el punto. Es que ya es una marca reconocida. ¿Cómo se logra que sea una marca reconocida? Y es que nadie nace grande. De repente nosotros, si estamos en el tema del emprendimiento, si estamos en el tema de las micro y pequeñas empresas, pues el punto es que comencemos a identificar cómo podemos ir cada día siendo parte en el cerebro del ser humano y cómo nosotros podemos ser parte de todo esto que se está moviendo a diario. Entonces el neuromarketing responde con mayor grado de certeza algunas de las preguntas que casi siempre nos hacemos. Por ejemplo, ¿qué nos preguntamos? ¿Y cuál será la mejor estrategia que debo utilizar con respecto al precio? ¿Será que subo los precios? ¿Estudio a la competencia? ¿Será que hago alguna estrategia diferente? Entonces respondemos a este tipo de preguntas. ¿Cómo podría yo seducir a los clientes para que permanezcan más tiempo en la tienda, para que estén ahí, para que aumenten sus volúmenes de compra y de repente no solamente me compren una vez, sino que regresen? Es decir, que no se debe de pensar creer que nosotros vamos a vender como las citas de una noche, las citas de la fiesta. Ustedes saben que hay citas de la fiesta donde aquí no funciona. Aquí no funciona que nos compre una vez el cliente. A usted no le sirve que le compren una vez. Aquí lo que sí funciona es que hayan compras recurrentes, que usted siga vendiéndole a los hijos, a los nietos de estas personas. Y si después toman el negocio de sus hijos, que sus hijos sigan atendiendo a estos clientes. Pero habrá que tener todo un modelo no solamente de seducir por una noche, sino que al contrario, que podamos disfrutar con ellos y podamos vivenciar con ellos y que realmente seamos parte de una familia que de por vida podamos atender. Entonces, preguntas tradicionales son igual, ¿qué estrategia mejor utilizo en precio? ¿Cómo voy a seducir a los clientes para que estén en el punto de venta, para que aumente su volumen de compra, para que regresen? Obviamente esto tiene mucho que ver con la música, tiene mucho que ver que esas famosas rueditas del
del supermercado, por ejemplo, no crean ustedes que se arruinan por arruinarse, no, 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 no. ¿Por qué no es que no hay tanta trayectoria? ¿Por qué yo no puedo ir rápido con el tal carrito? Alguna razón hay y tiene mucho que ver con esta parte, la luz misma que está en las carnes, eso que se vea fresco, tiene muchísimo que ver el olor, tiene muchísimo que ver con una gran cantidad de elementos que están allí para que no solamente usted aumente su volumen de compras, la distribución de los productos en el supermercado, normalmente no están colocados de la manera que nosotros creemos. Hay algo por ahí que también es importante y tiene que ver con esto. Lo otro es qué tipo realmente de entrenamiento debemos de darle a la fuerza de ventas, porque siempre estamos entrenando a la fuerza de ventas en lo mismo y nos enfocamos en las mismas técnicas de venta y hagamos esto, pero ¿por qué no hacemos un entrenamiento neurológico? ¿Por qué no hacemos un taller neurológico? ¿Por qué no hacemos un modelo de formación donde tengamos un entrenamiento neurológico, donde le enseñemos incluso a nuestros empleados a conocer al otro, a conocer el cerebro del otro, donde le enseñemos a nuestros empleados a que realmente disfruten lo que hacen? Entonces, son preguntas que muchas veces el neuromarketing nos puede dar respuesta. Lo otro, nos preguntamos a diario qué estímulos debe contener un comercial para lograr un mayor grado de impacto, es decir, ¿qué le debo de poner al comercial para lograr un mayor grado de impacto? ¿O cuál debe ser el nivel de repetición en cada medio para que la campaña sea efectiva? Es decir, cada cuánto yo debo estar repitiendo y para que esto pueda ser efectivo. O cómo debe de investigarse el mercado para conocer la verdad sobre lo que piensan los consumidores. Ustedes saben que hoy en día las investigaciones de mercado, que de hecho nosotros las hacemos y las trabajamos, le hemos hecho una gran cantidad de investigación de mercados a muchas empresas en la zona, y algunas de las investigaciones de mercado que les hemos hecho, muchas veces tiene que ver con, yo normalmente no recomiendo que solo se pase una encuesta, yo normalmente estoy recomendando que hagamos investigación de mercado, pero que no sea un simple instrumento, porque de repente vas a pasar una encuesta y nos encontramos que las personas te dicen, sí, yo se la lleno, traiga, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Fíjese que no tengo tiempo, pero déjeme ver, y va y le responde. Esa respuesta, neurológicamente hablando, bajo la teoría del cerebro humano, muchas veces las personas no están tomando conciencia de lo que hacen, porque las decisiones del consumidor muchas veces son de carácter no racionales conscientes, sino totalmente inconsciente. Y de repente no están diciendo cosas que a veces nos ponen en las encuestas y cuando nos damos cuenta, sí, hay que invertir $2 millones, hay que invertir $50, hay que invertir $100, $500. Y de repente, no digo que todas las encuestas estén mal, no estoy diciendo eso. Lo que sí me interesa es que nosotros podamos desarrollar con ellos y compartir con ellos un focus group, de repente hacer algo más donde la gente exprese, donde la gente diga, donde la gente nos diga cuál es su problema realmente, para que nosotros vayamos sacando esos insights que a nivel cerebral también se desarrollan y que nosotros puntemos la mejor estrategia. El punto es que a veces nos dejamos ir por aquellas respuestas que creemos que son las reales y la gente nos dice, sí, 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 a todo voy a llegar, y cuando usted abre el negocio no hay nadie. Entonces todos los que dijeron que sí, ¿por qué dijeron que sí? Entonces usted dice que sí, ¿por qué dice que sí? ¿Cómo le gustaría que lo pudiéramos tener? Y cuénteme, ¿qué experiencia le gustaría tener dentro de la compañía? Entonces son elementos, digo, que nos preguntamos, pero que muchas veces con los modelos tradicionales no funciona, pero cuando hacemos entrevistas a profundidad, cuando hacemos observación, cuando le metemos otro componente más fuerte y más potente a esto, entonces cruzamos toda la información y le decimos al cliente, aquí está su investigación de mercado, aquí esto es lo que usted tiene que trabajar y desarrollar, hacia esta vía pues usted debe perfilarse y en esa vía vamos. Ahora, ¿cuáles son los estímulos sensoriales que debe contener un producto para lograr la satisfacción del cliente? Todas estas preguntas nos las hacemos normalmente y en neuromarketing se han venido a dar respuesta. Entonces, ¿por qué? Yo debo de conocer cómo funciona el cerebro del ser humano. El cerebro del ser humano está allí, que por cierto hay una gran cantidad de elementos a considerar. El cerebro, de hecho, nunca se desarrolla solo a partir de los 40 años. Hay que meterle mucho ejercicio, pero es un tema que no estamos tocando hoy, pero que sí es importante mencionarlo, porque el cerebro del ser humano como tal se puede generar neurogénesis y se puede generar lo que llamamos neuroplasticidad dirigida, y que tiene mucho que ver con la memoria, tiene muchísimo que ver con la atención y tiene mucho que ver la emoción en todo esto, pero son detalles que yo lo considero en un momento determinado. Entonces, el punto acá es que el biofeedback
se utiliza en la bioevaluación de productos, marcas y comerciales. ¿Y qué es el biofeedback? Usted puede ver acá precisamente, aquí se están estudiando ciertas respuestas de lo que está esta persona, que usted puede ver frente a un ordenador, es ciertas respuestas fisiológicas que prácticamente escapan, muchas veces están fuera del control voluntario del participante, pero ahí se está observando cómo este personaje puede hablar sobre un producto, sobre una marca, sobre un comercial. ¿Qué mide el biofeedback o esta herramienta? Lo que mide son reacciones y opiniones. Entonces, ¿cuáles reacciones sobre una marca, sobre un producto, sobre un comercial en específico? Y de repente vamos identificando ciertos elementos que son claves. Entonces, esta técnica del biofeedback se comenzó a manejar hace buen rato en los Estados Unidos, se estuvo manejando. No tenemos en El Salvador un taller desarrollado sobre donde nosotros, o más bien no tenemos una compañía o un laboratorio, lo puedo decir de esa manera, donde de repente pues se utilizan muchos biofeedback. Algunas compañías lo hacen, pero de forma muy aislada. Ahora, ¿para qué sirve el biofeedback, esa técnica? Observamos en un monitor de una computadora la ausencia o presencia de emociones. Ojo con eso, ausencia o presencia de emociones. Va al cerebro, entonces la persona pues se coloca el aparato, está observando un ordenador y de repente aparece el comercial X y de repente genera cierta ausencia de emociones o presencia de emociones, que de repente las personas se quedan así como que, wow, qué tema más emocional me genera realmente un impacto. Y también la intensidad, ojo con ese, la intensidad y la palpitación que comienza de repente a observar y aquellos efectos que se comienzan a dar mientras un participante está viendo un comercial o está experimentando un producto. Entonces, la técnica del biofeedback es eso. Entonces, ahí vamos viendo ausencia o presencia de emociones, así como la intensidad que éstas se van dando o no en un momento determinado. Entonces, utilizando esa técnica, se ha utilizado mucho como para ver intensidad de emociones, o si hay ausencia de las mismas, también es importante considerarlo. Luego está el eye tracking, que son las gafas de seguimiento de mirada. También es un sistema que se ha utilizado mucho como para darle vida a ciertos elementos y a la larga pues es un medidor de respuesta galvánica en la piel. Estamos hablando que esa combinación, ya sea que utilice un biofeedback o un eye tracking, que son las gafas de seguimiento de mirada, así es como muchas compañías han hecho estudios en esto y por ejemplo se investigó cómo son las experiencias de los que visitan los distintos espacios de BMW en la web, como para luego analizar cómo se combina la presencia online con las vivencias que genera la marca. Es decir, identificamos a través de los eye tracking y de repente identificamos cómo existe, la presencia, cómo existe el efecto de la presencia online que tienen las marcas y las vivencias que la marca como tal genera. Entonces, BMW ha utilizado mucho esto y ha estado desarrollando estos estudios que en un momento determinado pues, realmente son de muchísimo interés. Ahora, cada producto representado en la mente de las personas es el resultado de un proceso individual. Entonces, porque cada cerebro, ojo con esto, y aquí estamos pateando, como decimos, la segmentación de mercado. Y ojo con lo que estoy diciendo, ahí no estoy como contradiciendo el tema de las segmentaciones de mercado, pero muchas veces estamos pateando ciertos, por ahí, como alguien dijo, como ciertos callos de la segmentación de mercado, y nos damos cuenta que el producto o cada producto representado en la mente de las personas es el resultado de un proceso individual. Ojo con eso. Proceso individual, cerebro individual, persona, y ahí viene el tema de dejamos de lado la masificación de que todo el mundo está viendo, de que pongo un comercial en la televisión y todo el mundo me va a ver y todo el mundo me va a comprar, y es un proceso individual. Hoy viajamos de la masificación del individuo a la individualización de la masa. Entonces, no todos tienen la misma imagen sobre un Ferrari o sobre un Audi. Ojo con esto. Existen similitudes que son compartidas por grupos, pero que a veces esas similitudes que nosotros creemos
y que muchas veces creemos que es un segmento específico al que llegamos, nosotros tenemos que considerar todo esto, tener claro el escenario, que esto, digo, es producto de un proceso de forma individual. Y ojo con eso, la imagen que una persona tiene un Audi, un Ferrari, y que muchas veces decimos, es que lo que pasa que existen similitudes que son compartidas por grupos con características homogéneas, lo cual no es malo, está bien, pero muchas veces tenemos que saber que la persona a nivel cerebral, y esto también es importante decirlo, va a pasar por una serie de procesos de orden individual. Y resulta que el 90% de la conducta del consumidor tiene origen en motivaciones no conscientes que las herramientas tradicionales por sí mismas no logran explorar. ¿Qué significa todo esto? Que el 90% de la conducta del consumidor tiene origen en motivaciones no conscientes. Que te dice, te compro el producto, que te dice, yo llegaré a tu restaurante, que yo voy a estar ahí, pero muchas veces son motivaciones no conscientes que las herramientas tradicionales no logran explorar. ¿Y cómo así? Es decir, yo normalmente tengo opiniones de los demás, pero debo de explorar aún más las opiniones de los demás. Ese famoso por qué, ese tema de observación, ese tema de medición, eso de estar yendo a las compañías a generar un nivel de observación es fundamental. Les cuento, Pepsi Cola, hay investigación Pepsi, Coca, las marcas tradicionales de bebidas carbonatadas que conocemos por años. En esta investigación pionera de neuromarketing de Rod Montage, eso determinó que a pesar de que Pepsi registraba una reacción placentera en cierta parte de la corteza cerebral, Coca-Cola estaba presente en esa misma zona. Pero ojo con eso, Pepsi, una reacción placentera que se daba a nivel cerebral, sobre todo en la corteza cerebral. Y Coca-Cola estaba presente en la misma zona, pero que ya les muestro un video después de esta presentación, vamos a poner un video por ahí. Entonces, pero también, y esto explica, digo, la supremacía de la marca. Ojo con lo que estoy mencionando. Encontramos a Pepsi por ahí, donde genera reacción placentera en el cerebro, pero Coca-Cola también ya estaba en la misma zona, pero la supremacía de Coca-Cola sobre Pepsi se da precisamente donde encontramos en el cerebro, donde encontramos el tema de la marca Coca-Cola, donde se almacenan las emociones agradables, los recuerdos positivos, porque se graban y se regraban en el cerebro. Ojo con eso, donde se almacenan las emociones agradables y los recuerdos positivos. Ahí se encuentra relacionada la marca Coca-Cola. Veamos un video, por favor. No sé si me ayudas, por favor. Con gusto. ¿Dejo de presentar entonces? Sí, deja de presentar. Yo ahorita Perfecto. presento. Un segundito entonces. Yo dejo de presentar. Solo que el sonido solo lo van a lograr ver. Muy bien. Nomás. Excelente. Yo he dejado de presentar, creo. Ahorita. ¿Lo logran ver? Sí.
Ok, dejo de compartir. Perfecto, muchas gracias. Bien, de hecho el video no tiene, no pudieron escucharle en la parte del sonido, y esto también es una técnica muy importante, y cuando ustedes puedan incluso ver, esto lo digo más adelante, y esto también ayuda muchísimo, ustedes pueden ver una película sin sonido, por ejemplo, o sencillamente pueden hacer lo contrario, también de repente solo escuchar sonido y de repente imaginar cosas. Esto les va a ayudar mucho para el tema de desarrollo cerebral, pero no es el tema, digo, el tema de desarrollo cerebral. Lo que sí es importante es que nosotros consideremos dentro de nuestras posibilidades el hecho de que nosotros podamos identificar esto que mencioné al inicio de Coca-Cola. Específicamente, les mencionaba que Coca-Cola estaba presente en la misma zona, pero también esto explica la supremacía de la marca, es decir, la marca sigue siendo pionera, sigue siendo la número uno, la marca sigue siendo, Coca-Cola sigue ganándole terreno, la bebida carbonatada, por mucho de que digamos que la marca Pepsi le haya apostado a la nueva generación, por mucho de lo que se está haciendo hoy en día, y Coca-Cola siempre estaba presente en la misma zona que estaba Pepsi, y entonces en ese sentido, si nosotros podemos identificar de cómo en un momento determinado Coca-Cola sigue como manteniendo, digamos, el escenario, sigue siendo la marca por tradición, pero tiene mucho que ver cómo realmente lo procesa la parte cerebral. Es decir, hoy por hoy nosotros tenemos que considerar que siempre estaba presente en la misma zona de esas bebidas carbonatadas donde estaba Pepsi, pero que la supremacía de la marca sigue siendo y seguirá siendo. Ese video les pedimos que ustedes lo puedan igual googlear. Lo que sí es importante es que en esto de la marca sigue teniendo digamos, un liderazgo todavía que tiene mucho en el cerebro de las personas. ¿Y dónde estaba Coca-Cola? En el área donde se almacenan las emociones agradables y los recuerdos positivos. Las campañas de comunicación son básicas y fundamentales en el hecho de generar eso, emociones agradables. Si ustedes ven luego, lo pueden ver ustedes al rato, identifican ese comercial, vieron ustedes a la chica, a la niña con un sobrecito que le da a su papá, pues la idea es que él regresara, porque la petición de él precisamente era que en este caso, pues Santa Claus o Papá Noel lo trajera de nuevo, digamos, a su casa y pasar la Navidad con él. Es el tema de pasarla en familia, es el tema de compartir juntos, es el tema de tocar emociones, y eso es importantísimo de lo que nosotros estamos transmitiendo en el medio en el que nosotros nos encontramos, ya sea digital o si hoy por hoy tenemos que mirar a lo digital, que eso digital realmente genera esto que estoy mencionando. Entonces, hay una cantidad de métodos tradicionales, las encuestas, las entrevistas, a profundidad, algunos focus group, que sí es importante si los sabemos combinar, si sabemos sacar el mayor provecho, si los exprimimos, como para que tengamos alguna información puntual, pero la información casi siempre está basada digamos, en la reflexión consciente, cuando muchas veces la realidad en la que nosotros vivimos o las decisiones que tomamos tienen su origen en motivos no conscientes. Entonces, si son motivos no conscientes, eso es un detalle fundamental, importante, porque las personas dicen, mire, yo quiero que me regale una hamburguesa, pero ya no dicen hamburguesa, sino dicen una marca, de repente dicen quiero un producto X, o de repente quiero una rasuradora, no quiero una rasuradora, quiero una Gillette, o quiero unas baterías, sino que dice pues yo quiero una Rayovac. ¿Por qué no dicen unas baterías? ¿Por qué no dicen quiero cargar o algo? Sino que sencillamente hay algo que está pasando. ¿Qué es lo que ha grabado el cerebro? ¿Y por qué las decisiones que se están tomando son de orden no conscientes? Es producto de
que el significado que el cerebro mismo le da para procesar información que en un momento determinado le permite tomar una decisión. Entonces las personas toman decisiones no conscientes, pero también hay un elemento fundamental que yo casi voy amarrando para ir terminando mi presentación, y esto tiene que ver la razón y emoción en los procesos de compra. Hay dos elementos que están ahí que son fundamentales a la hora de decidir la compra: razón y emoción. La razón muchas veces prevalece en algunos casos, y hablamos de la emoción donde es la emoción, son las estructuras emocionales del cerebro las que determinan las decisiones que toman los clientes. Es que ya no se pregunta cuánto vale, es que ya no se pregunta, mire qué caro es. Muchas veces la gente dice, no, yo lo pago, me encantó, me fascina el sabor. La atención que usted me da, ese mensaje de WhatsApp por la mañana me motiva a seguir adelante. Nunca creí que alguien estuviese tan interesado en mí. Usted puede decir, pero ese es servicio al cliente. Pues servicio al cliente abonado a que necesitamos ya no más clientes, sino fanáticos de nuestra marca, embajadores que hablen de nosotros, porque las emociones son estructuras, esas estructuras emocionales, las que están decidiendo, las que están comprando, son las que deciden en un momento determinado. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Lo aterrizo en la venta, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo es el nuevo consumidor? Esto lo dije, lo hemos dicho hace varios meses y ahora lo repito nuevamente. ¿Cómo es el nuevo consumidor? ¿A qué le está apostando el nuevo consumidor? En retail, bueno, el tema de supermercados. En la pandemia la gente comenzó a comprar y va a seguir comprando cada vez más, se está enfocando, su presupuesto es cierto, lo está distribuyendo, pero el tema de que si el supermercado, pues nadie me conoce tanto como el supermercado, pues magnífico, pero esto es como lo que se está dando y hacia dónde se perfila. El tema de los supermercados, pues cada vez van a ir creciendo, el tema de los productos básicos, de hecho, a algunos nos ha tocado o les ha tocado pues migrar en esta vía. La parte de las medicinas igual, son negocios que van a la alza, todos los que usted ve ahí, si los logra distinguir con el signo más, van a la alza. Igual el tema de la parte de las medicinas, en la parte de salud, dejo la parte de retail, me voy a la parte de salud, las medicinas, las teleconsultas. Hoy por hoy le llaman, por ejemplo, a mis hijos, les llama la doctora por una videollamada y le dice, y le hace el diagnóstico por una videollamada. Entonces, todo el teleconsulta, y es que ya no tenemos que ir por el contacto físico a la clínica, pero por videollamada. Entonces, igual hay sitios web que surgieron de profesionales de la salud en esas áreas. La salud mental, por ejemplo, el digital fitness. De repente alguien me dijo, se acabó mi vida porque cerró el gimnasio, porque yo ya terminé con mi modelo de vida, se acabó. Pero no, el digital fitness es realmente fundamental e importante. La salud mental es importante. Las teleconsultas van a ir a la alza, las telemedicinas, la medicina, y esto es importante. ¿Por qué? Porque es el nuevo escenario del nuevo consumidor después de la pandemia. Entonces, no estoy diciendo que lo demás no se va a vender, por supuesto que sí, y tenemos que buscar la estrategia para vender, porque de aquí lo que se trata es vender, porque podemos pasar en 40,000 capacitaciones, el punto es que usted lo que quiere es vender y yo lo que quiero es vender, queremos vender. Ahora, pero ¿cómo va a ser el nuevo consumidor? Hay que conocerlo, la alimentación que va a tener, pues la gente está comiendo más saludable en algunos casos, igual las personas están consumiendo lo local. El tema del delivery, cuántas compañías se desarrollaron. Nosotros tenemos una especie digo nosotros, somos un grupo de personas, yo estoy por ahí también como parte hay un modelo que se llama el coworking, que es un coworking ubicado en Santa Ana. Entonces de repente pues nos aliamos y creamos el tema del coworking, pero no es el punto, no es el coworking, el punto es que uno de los inquilinos, digamos, del coworking, de la comunidad, era Hugo, y Hugo comenzó con 4 drivers, y ahora que viene la pandemia, Hugo de repente crece a 40, 50 drivers. Entonces, ¿qué es lo que significa? Pues para ello ya no era como suficiente el espacio y Hugo pues tiene que migrar a otro lado, y nosotros sí, claro, lo importante es que cómo ha crecido y se ha desarrollado. Entonces Hugo pues viene que hay un crecimiento porque el delivery, por lo mismo, el cero contacto, que por ahí se ha vendido muchísimo, y buscar esas alternativas. De hecho, una de las recomendaciones que yo les sugiero es que ustedes se ubericen o que al final hagan su modelo de delivery. ¿Por qué? Porque eso es fundamental, la gente también lo va a seguir pagando. Y el tema de las bicicletas y los scooters en otros países
aplicaciones que ya eran como la tendencia. Hoy en nuestro país, pues probablemente sigan también, hay personas que si no viven lejos de sus lugares, pues de repente pues comenzaron a buscar la manera de trasladarse a través de otros medios. El tema del teletrabajo, esto, por ejemplo, las capacitaciones, yo recuerdo que con ustedes estuve en una capacitación presencial y estuvimos por ahí un poco en otro escenario. Hoy lo tenemos que hacer acá desde casa, el teletrabajo, este tipo de actividades. La parte de gamification, el tema de los juegos, eso igual está increíblemente desarrollado. El tema de los controles temporales, de los contratos, que digamos durante cierto tiempo, porque de repente hay mucho outsourcing por ahí. Eso a nivel profesional también se está moviendo. A nivel de trabajo, a nivel del entretenimiento, pues igual el streaming, ustedes saben que hoy por hoy que hay que hacer streaming, también es una recomendación que se les da hoy más que nunca para que conecten con su audiencia y esto va a generar un efecto, por supuesto, cerebral, y yo luego lo explico. El tema de televisión por cable también es fundamental, los juegos en línea, los viajes nacionales, etcétera, etcétera. Y a nivel de tecnología, pues la educación en línea es importante, el internet de banda ancha, las herramientas de telecomunicaciones también van a la alza. En temas financieros, el ahorro, el tema de los créditos de consumo, las tarjetas de crédito igual, pues los canales digitales igual. Hoy por hoy ya de repente las formas de pago, las pasarelas de pago cada vez se están incrementando y nuestro negocio tiene que estar en ello. Es decir, nuestros negocios debemos de estar observando si nuestro negocio va en estos rubros, porque el nuevo consumidor va en estos rubros, y si todavía estamos en los que están todavía con puntitos rojos, porque vendemos ropa y calzado, que no ha sido como la prioridad, y ustedes lo saben, que igual los centros comerciales han tenido que reabrir, pero quienes siempre estuvieron vendiendo fueron los supermercados, porque la gente estuvo comprando normalmente sus productos de consumo básico y que eso también se está moviendo muchísimo. Entonces, ¿por dónde va a ir el tema de la medicina? Va a ir muy bien a futuro, está yendo muy bien. Todo el tema de comunicaciones. De repente comencé a escuchar que hay un chico de una universidad, no voy a mencionar el nombre de la universidad, lo que sí quiero mencionarles es que en San Salvador de repente me dice un día, mira, nos reunimos, tomamos un café, hablamos, y me dice, yo normalmente tenía una especie de gimnasio pequeño, pero ya cero gimnasio, ¿ahora qué hago? Todas las consultas de fitness las hago vía, porque normalmente era un entrenador personal y de repente pues tenía un par de, tenía ya un grupo de personas a los cuales él aconsejaba y estaba ahí. Entonces, realmente, definitivamente estaban, se metió de eso en el tema fuerte, digo, del digital fitness. De repente hoy estamos viendo pues ya con su Instagram, subiendo, de repente pues está subiendo algunas historias de lo que está haciendo, lo mismo lo está haciendo a nivel de Facebook y de repente comienza a armar algo y hoy por hoy tienes la parte de suscriptores y Wompi, que es una plataforma de pago que por ahí el Banco Agrícola ha estado como promoviendo, de repente pues él está en todo eso, alguien en cualquier parte del mundo lo puede buscar y está haciendo cosas importantes, está dando consejos, está conectando con la audiencia, que es fundamental, que es lo que graba y regraba el cerebro en un momento determinado. Entonces yo quito esta lámina como para avanzar porque ya me quedan un par de minutos y hoy por hoy, pues entonces, ¿hacia dónde vamos? El tema online es fundamental y es clave. Hacia eso vamos migrando, hacia eso vamos y de repente si nuestro negocio es off, de repente, y podemos decir, es que difícilmente yo pueda vender y que yo pueda convencer y que yo pueda identificar por qué se comporta el cliente de X manera o Z manera. Pues lo ideal es que comencemos en la parte online y comencemos a apostarle a esto. Yo sé que muchos lo hacen, sé que el CDMIP ha tenido pues actividad muy fuerte en este tema y busca alternativas para que ustedes como microempresarios puedan desarrollarse. Entonces, como lo dije anteriormente de lo que decía Kotler, de repente están ocupando hoy más que nunca los negocios en línea una parte significativa del mercado. Pero probablemente no se reemplace en su totalidad, pero hay que empezar por algo. Entonces, si tenemos que empezar por algo, entonces nosotros debemos de comenzar a buscar alternativas donde no solamente nos den un like, sino que nosotros lleguemos prácticamente a un modelo de conversión, que nosotros vayamos desde este funnel marquetero fundamental, importante, la venta online, de que nosotros tengamos claro, si es para alcance, cuando hablamos del alcance, es decir, cuántas personas van a ver la campaña que voy a lanzar en Facebook, en Instagram, por ejemplo. Y este es mi KPI, es decir, yo me tengo que medir cuántas personas, si mi objetivo es el alcance, pero si yo debo de ir sumando a
debo de migrar, digo, a la parte online, debo de ver el alcance, debo de ver que genere interacción mi marca, cuántas personas van a interactuar con esa campaña, igual la solicitud, cuántas personas se van a interesar en la campaña y por supuesto me interesa cerrar, me interesan las ventas. Entonces, ¿cuánto realmente planeamos vender o ganar con la campaña? Entonces, al final, la venta digital no comemos de likes, ¿verdad? Entonces, porque igual, podemos un gran alcance, hay interacción, alguna solicitud va a haber, pero al final lo que nos interesa es vender. Entonces, el tema de la venta digital es fundamental hoy más que nunca y que nosotros debemos de ir relacionando esto de la venta digital, sobre todo, con lo que realmente el cliente está pensando, cómo nos ve cuando agarra su teléfono celular, qué identifica en nosotros. Ahora, hago la pregunta, ¿sabe el cliente lo que realmente piensa? Como dije al inicio, la mayor parte de las decisiones que tomamos tienen su origen en motivos no conscientes. Y entonces, ¿qué significa eso? Que tiene su origen en motivos no conscientes, que prácticamente está ahí. La mayor parte de las decisiones que tomamos tienen sus origen en motivaciones no conscientes. Es decir, la mayoría de los casos, el proceso de selección se deriva de fuerzas no conscientes. Esas fuerzas no conscientes, entre estas gravitan la propia historia, ojo, la propia historia del cliente, la personalidad, las características neurofisiológicas, el contexto social y físico que los rodea. Entonces, si esas, ojo con eso, si en la mayoría de los casos el proceso de selección se deriva de fuerzas no conscientes, eso es no conscientes, tendría que decir acá, entre las cuales gravitan la propia historia, gravita la personalidad, las características neurofisiológicas y el contexto social y físico que los rodea. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Significa que, o más bien, debo de considerar que yo debo de tener claro cuál es el contexto social y físico que rodea al consumidor, cuál es la historia que al consumidor le estoy yo escribiendo, es decir, estamos escribiendo una historia juntos de nuestra compañía, hemos comenzado a hacer o a dar los primeros pasos. Si no tengo historia, hay que crearla y que él conozca mi historia. Entonces, porque en la parte no consciente gravita la propia historia del consumidor, la personalidad, esos recuerdos de la historia donde dicen fue en el café, fue en un café, fue allí donde la conocí, fue allí donde comenzamos a vernos, fue allí donde me dijo qué interesante el color de tu camisa, fue allí donde me vio, o probablemente fue un café donde yo la dejé. Entonces, el punto es que gravita la propia historia en la parte no consciente. Y ese café, la marca, la recuerdo muy bien. Y ese frappuccino es de todos los días porque ha marcado una historia. Fue un mensaje de Facebook que yo lo vi de una compañía que me motivó a hacer lo que soy. Entonces comienza y dejo de ser cliente, me vuelvo fanático de la marca, porque de cliente paso a ser fanático de la marca. Entonces, el cerebro humano tiene esas estructuras separadas para procesar tanto lo emocional como lo racional. Ambos sistemas se comunican y afectan la toma de decisiones en forma conjunta. Entonces, ambos sistemas se comunican. ¿Eso qué significa entonces? Que hablamos de lo racional y hablamos de lo emocional. Pero, ojo con eso, ambos se comunican para la toma de decisiones en el ser humano, pero para poder crear una propuesta de valor, para que yo tenga una venta, no solo on, sino off, o una venta online efectiva, debo de generar y considerar estos elementos, que para crear una propuesta de valor para el cliente, necesitamos encontrar el modo de acceder a ese conjunto desordenado de emociones, de recuerdos, de pensamientos, percepciones que subyacen verdaderamente en sus decisiones, que son las que provocan la decisión, que son las que dicen, yo compro el pollo rostizado, no importa si de repente alguien dijo por ahí que el pollo no le parece, al final es mi decisión y yo al final, como dijo alguien por ahí, es que me sale de adentro tomar la decisión, es que es casi no consciente y está pidiendo una marca, está pidiendo un producto, pero
para poder crear una propuesta de valor, yo debo de comenzar a llegar a ese desorden de emociones, de recuerdos y comenzar a crearlos, Ezequiel. Y esto los puedo crear desde la forma on. Entonces, ¿hacia dónde va todo? Hacia un escenario digital online. Redes sociales, ojo con eso, un sitio web, una landing page, el email marketing, se puede hacer email marketing, todavía se puede, sí, o SM marketing, y con mensajería yo puedo estar llegando al consumidor y de repente tener esa base de datos que puedo estar enviando, que puedo estar saludando, que puedo estar felicitando por cumpleaños, que puedo estar felicitando por la época navideña, que puedo estar siempre manteniendo esa relación con el cliente para ir tocando emociones. Igual, el buyer persona, ese mapa de empatía, debo de conocer realmente el gusto y las preferencias que mi cliente realmente tiene y debo de identificar, realmente piensa, pues es un metalero, entonces yo debo de comenzar a pensar en qué algo de la parte, puedo trabajar con este metalero, con ese grupo, con esta persona en específico. Entonces voy al tema de la empatía, eso es fundamental, más que nunca a generar no marcas narcisistas, sino marcas empáticas. Las marcas narcisistas solo piensan en ellas, no funciona acá eso, sino que al contrario, vamos a las marcas de empatía, aquellas que se ponen en el lugar del consumidor, que saben lo que sufre el consumidor, que están con él, es un buyer persona. Entonces, el mapa de empatía es fundamental. Y esto, digo, debe de generar una interacción, una atracción. Debo de saber cuáles son sus dolores, debo de saber cuáles son, qué le duele el consumidor, qué piensa, cómo dice, etcétera, etcétera. Y lo otro, pues el tema de las ventas recurrentes, y esto me va a llevar a eso. ¿Por qué? Porque una marca empática está conectando con el tema emocional y conecta con el consumidor. Pero una marca, digo, que es narcisista, sencillamente no lo hace. Pero ¿y cómo logramos todo eso? Pues yo tengo una base de datos. Si yo no tengo bases, si yo no sé ni quiénes son mis clientes, si yo no he conectado con ellos en el tema online, con redes sociales, si yo no sé ni quiénes son, al final yo no mantengo ningún tema. Me vuelvo una marca narcisista y aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de que de repente nosotros le vendemos como cliente, como un cliente, le vendemos y trabajamos con ellos y se acabó. No, 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 no. Se trata de que mantengamos la relación con el cliente a largo plazo. Esta no es una relación de una noche. El cerebro no te lo valora de esa manera. ¿Por qué? Porque es sencillo, de repente, como dice uno de los textos que yo les recomiendo de Néstor Braidot, que fue mi profesor cuando yo estudiaba neurociencia, les recomiendo que ustedes puedan leer de repente un libro de neuromarketing o neuroliderazgo, que es muy bueno, que ustedes pueden chequear mucho de todo lo que estoy mencionando. Y sobre todo, donde dice, el cliente está durmiendo con otro y pensando en ti, o está durmiendo contigo y pensando en otro. Y eso es una realidad, se va a ir en un momento determinado porque hay más opciones, estamos ahí muy informados, pero en la parte digital debo de generar esa empatía, debo saber qué le duele al cliente realmente, debo de trabajar cuáles son sus problemas, qué intereses tiene y a la larga eso va a llevar a una venta recurrente, no una venta de una vez, no una relación de una noche que te conocí en la fiesta y hasta ahí, sino que al contrario, vamos en otra vía. Entonces, para ir cerrando y terminando, son las estructuras emocionales las que determinan las decisiones que toman los clientes. Es el tema emocional, es la parte emocional. Y aunque hay ciertos filtros cerebrales que están allí, que yo de repente camino por la mañana, voy al centro comercial, camino por las calles del centro, regreso, desarrollo y comienzo a trabajar por diferentes lados durante el día, pero de repente hay una fatiga. Hay una fatiga increíble, hay ciertos filtros cerebrales. Muchas veces el cerebro se cierra a ciertos elementos que le llegan del entorno. Entonces, la atención que le prestamos a determinados estímulos va a depender a qué se le presta más atención del día, del mes, de las estaciones del año y de las épocas de la vida. Y ojo con eso. Y ojo con eso. El tema del Día de la Madre sigue siendo importante. Es importante y más ahora en familia como Coca-Cola lo está vendiendo. Entonces, los filtros cerebrales, ojo con todo lo que estoy diciendo. Las personas realizan sus compras en 2.5 segundos y el 95% de las decisiones destinadas a la compra se toman desde el inconsciente humano. Y en Internet, la decisión de comprar uno u otro producto dura 5 segundos. Entonces, de aquí la importancia de aplicar las técnicas neurológicas para ver esas variables que nos lleven a que la gente compre, que vaya al carrito famoso. ¿Por qué?
porque para realizar esta acción tiene mucho que ver lo que yo estoy generando desde mi página, lo que yo estoy interactuando con mi gente, los indicadores culturales, el tema económico, el tema social. Entonces, la recordación de una marca casi siempre está relacionada con acontecimientos que son significativos para el cliente. No lo olviden, que la recordación de una marca lo van a recordar si esta está relacionada con acontecimientos que son significativos para el cliente. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Que si estamos online, recuerde lo significativo para el cliente. Ofrecer comodidad, conveniencia, control y seguridad al alcance de sus manos. Manéjele todo el proceso. Si usted comienza con una página, con un sitio web, uberice, trabaje todo el proceso, ofrezca comodidad, conveniencia, controle los envíos, se lo puedo llevar, busque las maneras, costee eso, busque un delivery y que llegue al alcance de las manos del consumidor, porque eso los clientes lo van a amar, porque no quieren salir de su casa, porque quieren tener esa hamburguesa que usted está fabricando, la quieren tener consigo. Y haga un shop streaming. Esto está pasando mucho en Asia. Hoy por hoy podemos hacerlo acá, por supuesto, podríamos hacer, claro que podríamos hacer en vivos de cómo se está trabajando, de qué es lo que tenemos hoy en día, de lo que se está viviendo en el restaurante, en lo que estamos viendo. Esto normalmente se hace con temas de ropa. Un shop streaming es fundamental, importante. Y hoy por hoy sabemos que los sencillos, claros y gratificantes. Esos micromomentos, esos son esos pequeños instantes en que vamos a agarrar los teléfonos inteligentes, nuestros smartphones, esos son micromomentos, son fundamentales. ¿Por qué? Porque vamos a seguir eso, vivimos en Internet, la gente vive en Internet, está utilizando el móvil 150 veces al día y hoy más porque estas estadísticas han cambiado. Entonces, están buscando en Google todo para consultar, para informarse. Hoy el proceso de compra es más fácil o debería de ser más fácil. Es decir, buscamos, la gente, el 52% busca información en Internet para comprar, cambian dispositivos, de repente estoy con el celular, estoy con el ordenador acá y manejo WhatsApp aquí y comparamos, la gente está comparando, está viendo qué opciones hay en Internet y si yo no estoy, no existo, pero si existo, genere un impacto a través de la parte visual, que es fundamental, porque eso es gratificante, su mensaje debe ser muy sencillo, porque la gente está descubriendo nuevos productos casi siempre, está buscando información en las tiendas virtuales y muchas veces se van a YouTube porque les interesa mucho el tema de los vídeos, entonces sencillamente está abriendo bien los ojos el consumidor y nos quiere encontrar. Si nosotros no somos de los que vamos a atraer, es porque probablemente no estemos haciendo bien las cosas. Entonces, para cerrar, siempre la gente quiere momentos, o sea, momentos aquellos que quiere saber, momentos donde realmente quiere ir, porque normalmente quiere saber dónde existe tal empresa que me brinde la crema XYZ. Entonces, quiero hacer bien el tema de la acción y al final, pues yo quiero tomar o comprar un producto determinado. Entonces, la toma de decisiones cerebrales se desarrolla desde esta vía. Conocimiento, experiencia previa y acción de medios. Y esto es el efecto priming. Que el cerebro, de acuerdo a ciertos estudios neurológicos de Kahneman, en Alemania, ha establecido que el cerebro toma decisiones 10 segundos antes, de acuerdo a estudios, estoy diciendo es un estudio, eso es neurociencias nada más. 10 segundos antes de que nosotros hayamos tomado la decisión, el cerebro ya decidió por nosotros. Se pueden ver a Kahneman, y esto es una teoría neurológica de Nestor Bright también acuñada. Nosotros la vemos y la consideramos. Que 10 segundos antes de que usted teclee la computadora, ya el cerebro ya tomó la decisión de que usted iba a teclear. Y el libre albedrío, pues un tema no es de discusión en esta oportunidad. Lo que sí quiero decir, que esto es un tema de neurociencias. Ahora, el punto es que las decisiones cerebrales normalmente se toman en ese modelo metaconsciente, conocimiento, de experiencia previa y de acción de medios. Y esto va amarrado al efecto priming. ¿Qué significa entonces? Y con esta diapositiva yo cierro en esta tarde. ¿Qué conocen de su empresa, de su marca? ¿Dónde está su página y qué interacción tiene? Solo alcance, generemos interacción, pero más que generar interacción,
queremos conectar con la audiencia, pero ¿cómo conectamos con la audiencia? Con nuestros mensajes. Pero más que conectar, queremos vender. Cuando yo conecte, cuando me convierta en una marca empática, yo voy a vender muchísimo y muchas ventas recurrentes, porque de likes no comemos. Entonces, conocimiento de mi empresa, de mi marca, mi producto que está online, experiencias previas de los clientes que ya vendieron, que ya compraron, perdón, y entonces subamos los videos, subamos historias, que hablemos, que la gente hable por nosotros, que dejemos ya clientes, convirtámoslos en fanáticos, embajadores de su marca, de su producto, y hagamos acción de medios, aparezcamos donde realmente está buscando. Vender no se trata de chancletear la calle, como decía, vender no se trata de subir una página y ya. Vender se trata de estar donde la gente quiere comprar y que la gente tome decisiones y que nos prefiera a nosotros. Muchísimas gracias. Yo termino hasta acá y es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Gracias, Francisco, que la verdad, qué valioso el conocimiento, todos los tips que pues nos has proporcionado y en definitiva, ¿verdad? Hay muchas herramientas tecnológicas disponibles para ser utilizadas y especialmente que son gratuitas. Y eso es lo más importante. Y nosotros como CDMIPE prácticamente, ¿verdad? Ya que la intención de la CONAMIPE es que a través de nuestro centro, pues nosotros facilitemos los procesos, facilitemos la asesoría personalizada. Así que, por tanto, ¿verdad? Las herramientas tecnológicas que ustedes pues tomen a bien utilizar para brindar el servicio en línea, como lo planteaba en diferentes dimensiones el licenciado, y que prácticamente pues no solamente está de seleccionar la herramienta adecuada, sino que también el nivel de interacción pues que usted logre con su cliente, ya que prácticamente de acuerdo a todo lo que usted acaba de expresar, licenciado Román, la verdad es que el neuromarketing está enfocado directamente a venderle a la mente, ¿verdad? Hacerle más sensible el producto al cliente y que no lo piense dos veces para comprarlo. Y como tal cual lo especificaba también, que hay que estar en la actualidad y en la interacción constante con el cliente, ya que cuando el cliente se siente atendido y que realmente la atención que tiene cada negocio es personalizada y que constantemente pues le está brindando productos novedosos que van enfocados a lo que la gente necesita en ese momento y que el cliente sepa dónde está, qué necesidades puntuales le va a satisfacer con el precio con el cual lo puede adquirir ya puesto en su casa, ¿verdad? Y hasta qué horas lo puede obtener en su casa, también es parte de lo que tú estabas hablando muy bien. Es decir, que el cliente conozca todos los servicios y la magnitud de información que se le puede brindar al cliente sobre lo que hace y está haciendo el negocio como tal, ¿verdad? Informando de las novedades, de otros tipos de servicios que esté ofreciendo, nuevos productos que le estén llegando y lo que muy bien decías, estar en la actualidad, estar también sensibilizándose con lo que está sucediendo, con lo bueno y con lo malo, ¿verdad? Que hay que estar informando también y pues para estar actualizados. También mencionabas tú sobre las estructuras emocionales, ¿verdad? Y que realmente esto prácticamente si lo logran ejecutar perfectamente, van a incrementar sus niveles de venta, definitivamente. Fíjate que pues los clientes, los que han estado ahorita en nuestra charla no han hecho ningún comentario, pero por ello
tomé yo pues hacer un breve resumen, ¿verdad? Breve específicamente, pero que vale la pena pues que más adelante se vaya ampliando. Alguien levantó la mano por acá. ¿Quiere hacer una pregunta, René? Te presto el micrófono, René. Activa tu micrófono, por favor, para que te podamos escuchar. La inquietud. Muy buenas tardes a los amigos de CDMIP, al profesor también que nos ha estado facilitando y a los empresarios. Rapidito, tal vez la consulta. Primero, Claro. la experiencia de esta jornada de formación. En caso particular, le saluda René Chorro. Soy un empresario que tiene una empresa, Renueve Ingenieros somos, y trabajamos en términos de generar infraestructuras o servicios de ingeniería adaptados a las personas. Excelente. Entonces, bueno, nos ponemos al servicio también de todos los colegas empresarios que están ahí. Y la pregunta como tal va orientada, licenciado, en cómo poder transformar el tema de ingeniería, en el caso también generar esa experiencia y ese conocimiento, y cómo marcarme en la mente también de los clientes en tema de que me prefieran a mí o prefieran a la empresa y no a otras marcas. Entonces, por ahí, y rapidito dejo mi contacto, 70 32 41 35, 70 32 41 35, para a las órdenes también apoyo. Anótalo en el chat por si se quieren comunicar contigo. Perfecto, ahorita lo anoto. De hecho, tengo una línea pensada en temas de renovación de servicios de home office, porque es una de las realidades que también tenemos. Entonces, a la orden, licenciado, y a todos los colegas. Muchas gracias, CDMIP. Bueno, licenciado, escuchamos su respuesta. Excelente. Bueno, un gusto saludarle al amigo que ha estado pues haciendo esa consulta. Definitivamente pueden haber otros haciendo los mismos servicios que usted, pero probablemente ya haya una historia establecida que alguien la comenzó a crear. Entonces nosotros tenemos que ir comenzando a crear nuestra propia historia. Ustedes tienen que crear su propia historia, tienen que comenzar a generar, digo, pueden haber 20 brindando el servicio, pero la diferenciación, y cuando hablo de diferenciación me refiero desde el momento en que yo presento una oferta, desde el diseño mismo que va a llevar la oferta, cuando yo estoy de repente licitando, llevando, la parte visual es fundamental. Todos mis documentos digitalizados, cómo deben de estar y en qué condiciones deben de estar. Es decir, debo tener toda una línea gráfica, por supuesto, porque también esto es parte, la parte visual es fundamental. La forma de que mis servicios lleguen, y si yo puedo de repente enviar una propuesta física, pues al menos ese sobre, si es que lo voy a presentar en un sobre o algo, por lo menos que huela a mí, realmente pueda también generar un impacto desde el punto de vista neurológico. De lo contrario, yo puedo ser, esto digo es como es parte de, pero los servicios de ingeniería normalmente, o los servicios de consultoría, por ejemplo, consultores, hay muchísimos consultores, pero de repente muchos toda la vida tienen trabajo y de repente hay muchos proyectos y uno de repente se queda con tantos proyectos y tanto trabajo cuando alguien de repente te dice no me sale nada. Pero también tiene mucho que ver con la parte de experiencial que yo estoy generando, en este caso, en mis usuarios o en mis clientes. Por ejemplo, acá hay una buena oportunidad, estos es mi número de teléfono y esto está muy bien, pero más que eso, entonces, ¿dónde lo encuentro? ¿Cuáles son los comentarios que mis clientes dicen? Por ejemplo, si yo puedo grabar un par de videos, tengo un sitio, por lo menos una página que, como muy bien lo decía Ceci, hoy por hoy los tenemos a disposición, son gratuitos y que están ahí, que nosotros podemos comenzar a subir información de lo que hacemos, y esto es que alguien me dice, pero mire, al final también esto es un poco delicado porque me van a ver. No, al contrario, pues su marca es fundamental para todo ello. Así que yo les sugiero. ¿Cuándo? Sí, le dije y hoy lo vendió. No, hoy lo vendió a las 10 y ya se le haga esa noción. Porque lo puta, quiere venderlo. No, Quiero. Puta, y me cerró la jeta, va. Te cayó la trampa, man. Puta, pero avise. Hola.
Hola, hola, creo que alguien tiene encendido el micrófono, no Sí, sé. sí, no lo puedo silenciar. Pero ya estuvo. Bueno, continuando lo que te decía, y es que habría que mantener siempre generando una historia. A veces las historias no las conocemos. Entonces, hay personas que no tienen una historia, empresas que no tienen una historia y hay que comenzar la historia. ¿Cómo comienzo la historia? Bueno, habrá que comenzar a escribirla. Habrá que ver cuáles son los activos digitales que debe de comenzar esta compañía a crear o desarrollar. Y todas sus líneas gráficas son importantes. Esto es fundamental más en servicios. Y cuando se preste el servicio, pues con muchísima mayor razón, si ya tengo clientes que han hablado muy bien de mí, de toda la ingeniería que he estado desarrollando, entonces pues esos testimonios también son importantes. ¿Y cómo me voy a diferenciar? Aparte de todo lo que he mencionado, aparte de aquello que sí se puede, porque en este caso son servicios, normalmente pues la experiencia va a comenzar cuando busque opciones A, B, C, y sobre esas opciones yo tengo que estar para el cliente en el momento que se requiera. Y en el momento que se requiera me mantengo ahí, entonces esto va a generar en alguna medida un nivel emocional y sobre todo si mi trabajo, escuché hablar un poco del home office, que van a apostarle mucho a eso. Buenísimo. ¿Y cuánto de esto se está ofreciendo hoy en día? ¿Y cuántos van a demandar eso? Probablemente otros ni siquiera estén pensando en ello. Entonces hay que saberlo vender y darlo a conocer sobre todo. Y cuando se trate de buscarles, dónde les encontramos, qué presencia tenemos, y tener pues esos medios que nos ayuden a escribir una historia que no conocemos, y eso es para todos. Conocemos la historia de Coca-Cola, de Pepsi, marcas, etcétera, etcétera, pero hay una historia que no conocemos y es la historia de muchos de empresarios y emprendedores que están acá. Claro. Si hay más preguntas para el licenciado, pues pueden hacerlas. Si no, pues damos por terminada la reunión de ahora. Y qué bien pues que se unieron a este enlace. La verdad que muy importante cada uno de los puntos. Yo creo que nos ha ampliado nuestra gama de información y sabemos hacia dónde orientar nuestro mercadeo, ¿verdad? Y también nunca olvidemos que la mente de las personas puede lograr, ¿verdad? Incrementar ventas o disminuir ventas. Ahí va a depender cómo sea el nivel publicitario, como mucho lo ha insistido el licenciado, ¿verdad? La línea gráfica que se utilice para su comunicación con el cliente, porque cada cosa que usted pone en la web a disposición del cliente es una forma de comunicación constante que usted tiene con él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero que conozca? ¿Qué es lo que quiero que él sepa de mi empresa? ¿Verdad? Todo eso, ¿verdad? Se da a conocer a través de lo que usted publica en su sitio. Bien, licenciado, pues no hay más preguntas de acuerdo a lo que logro observar. Quiero agradecerle realmente el tiempo que nos ha regalado, ¿verdad? Sé que usted pasa muy ocupado y que ha hecho tiempo para nosotros. Estamos muy agradecidos y sobre todo por el conocimiento, como digo, ¿verdad? Es qué importante conocer esos pequeños detalles que prácticamente forman parte de esta actividad empresarial. Bueno, con